América en el tiempo, con lo que tus oídos quieren y lo que tus pensamientos dicen. Buenas noches, queridos amigos, estamos en otro episodio más de América en el tiempo y en esta ocasión tenemos un gran invitado directamente desde la Ciudad Blanca. Muchas gracias, Tavi, muchas gracias a todos los que nos están viendo de América en su tiempo, ¿no? En América en el tiempo. En el tiempo y en este tiempo. Bueno, muchas gracias, la verdad un placer para aquí conversar sobre muchos temas que por ahí andan sueltos y que la mayoría de veces nosotros como artistas, como músicos, quisiéramos que los televidentes, los que nos están viendo y escuchando, pues conozcan más, ¿no? Bienvenido, Daniel. Gracias por aceptar la invitación. Pues América en el tiempo ya poco a poco va creciendo sus seguidores y también las temáticas que se hablan en este espacio son muy, muy íntimos con quienes nos escuchan. Y en esta ocasión, pues otro artista más para América en el tiempo como característico de este podcast, ¿no? Bueno, empecemos pues, Daniel, ¿desde dónde inician sus pasos en la música? Porque usted es un artista multifacético, multiinstrumentista, pero bueno, habrá muchas cosas que tenga que contarnos, pero ¿desde dónde empezamos? Pues bien, la mayoría de nosotros los artistas ecuatorianos, zimbabureños y en este caso ibarreños, pues hemos nacido desde las calles, desde un estudio, digamos así, por decirlo así, empírico, ¿no? El aprender con los compañeros, me acuerdo, mis primeros pasos fue en mi barrio, cuando le escuché tocar a mi vecino con el que más me llevaba y con el que jugábamos fútbol ahí en la calle, empedrada, de tierra. Hablamos de en la ciudad de Ibarra. En la ciudad de Ibarra, por ahí por el barrio, los que conocen Ibarra y los ibarreños que nos están viendo, pues por ahí por el Mel Norte, por ahí por la Pedro Rodríguez y Borrero, más o menos, ya. Ahí le escuché tocar al pana, pues unas zampoñas. Y en ese tiempo era el auge de la música latinoamericana, en especial la música boliviana. Entonces me llamó la atención mucho este instrumento y como en ese tiempo era bastante difícil conseguir una guitarra, un piano, pero eran bastante accesibles y asequibles este tipo de instrumentos como la quena, la zampoña, pues decidí, en ese tiempo uno se trabajaba también para subsistir. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando? Chúticas, a ver, sería por los... No es tan antiguo, ¿no? No, ya tengo 48 años, bien vividos y orgulloso de esos 48 años. Debe haber tenido en ese tiempo unos 12 años, hablemos que estamos hablando de los años 80, por los 86, 87, me imagino, por ahí, más o menos. Entonces, por ahí empezó trajinar. Y de ahí, como digo, la música en ese tiempo era el auge, los jarcas, proyección jarcas. En ese tiempo se movía así, las radios también promocionaban bastante ese tipo de música, y cuando venían los jarcas, los conciertos en Otavalo, en Ibarra, en el Coliseo Luis Leodoro Franco eran full. Entonces eso motivaba en ese tiempo a muchos de esos jóvenes en esa época a buscar ese tipo de instrumentos y esa música, ¿no? Que estaba en auge, que estaba en moda y todo eso. Entonces de ahí, poco a poco, con libros, con canciones y con esta maravilla que Dios nos dio, que es el oído, pues empezamos a dar nuestros primeros pasos con esos instrumentos. De ahí después, pidiendo prestado por ahí una guitarra. De ahí mi mamá, viendo que tenía este don, que es un don venido de Dios, pues ahorró su platita y me compró mi primera guitarra. Desde ahí empezó. Entonces hablamos de que no viene de una familia de músicos, sino empieza a formarse. En este caso no. El único músico que he tenido ha sido mi abuelo, que bueno, falleció cuando yo tenía 2 años, pero ha sabido tocar solo la raspa nomás. Pero de ahí... Pero sabe que es tocar solo la raspa, bueno, ahora ya conociendo esto de la música, como suelen decir, ves, llámame para tocar el bombito, a ver, le pongo a tocar el bombito, no es nomás, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, pero de alguna forma un instrumento de rítmico, ¿no? Pero me parece que por ahí puede haber algún tipo de semilla o una secuencia familiar, ¿no? Pero de ahí nadie me enseñó.
Todo por libros, todo con constancia, investigación y más que todo esa inquietud de tocar, de sentirse uno vivo y de sobre todo de que ser músico, me disculpan lo que voy a decir, pero músico no lo es cualquiera, es un don que sí nos da. Es como cuando a uno le llega el dibujo, ¿no? Le llega estas manualidades de hacer con arcilla, o sea, son dones, ¿no? Y gracias a Dios, pues, me dio esa inquietud, esa habilidad de esto de la música. Y luego que tiene ya su primera guitarra con tanto esfuerzo de parte de su familia, en especial de su madre, ¿qué pasa con esa guitarra? Ya empiezan a nacer sus primeras canciones, sus primeras presentaciones. ¿Qué es lo que más recuerda de eso? La neta, como dicen los mexicanos, pues yo tocaba solo. Yo era un chico, como decíamos en nuestra época, un chico nerd. Me gustaba mucho las matemáticas, la física. Yo no salía para nada. Por ejemplo, mis panas eran que las chicas, que los bailes. Yo era muy no egocéntrico, sino metido en la casa. Aprendía una balada, una canción. Después por ahí me conseguí un charanguito medio roto y aprendía solito, pero las composiciones vinieron después. Ya. Inclusive me acuerdo que un tío había visto en el diario La Verdad un anuncio donde se decía, se necesitan músicos. Entonces él me dice, ve Wambra, me dice, vos que estás ahí solito tocando, dice, anda a ver si te aceptan, me dice. Chuta, yo digo, con miedo fui, pues. De ahí ya llego a esa como tipo de audición, pues, de ya no me acuerdo ni el nombre, de un chico que había estado en Europa, en España, algo así me dijo, ya. Y de ahí yo llego a audicionar y sabía más que el que estaba queriendo hacer ese grupo. Entonces, no, Wambra, sí has sabido bastante, ven para acá. Entonces, ahí empezó esto de ir a las peñas, de presentarme. Yo emocionado, fue de haber tenido ya en ese tiempo unos 15, 16 años, emocionado ahí pues en las peñas, tocando música de los Jarcas. Pero ya saliendo de casita, ¿no? Como dijo que ya no le gustaba, pero ya le empezó a gustar las peñas. Claro, y sabe que eso fue como una especie de volcán, porque como digo, yo era muy metido en la ciencia, no hablaba, no tengo la facilidad de palabra por ejemplo, que ahorita tengo. Era muy callado, muy tímido. Entonces, con esto de la música creo que fue algo que me sacó o me formó a lo que yo soy ahora. Me sacó la forma de hablar, de expresarme, inclusive después ya de tener miedo o pánico escénico. Pero yo me acuerdo que nunca tuve ese pánico escénico. En la primera vez no tuve ese miedo que tenían otros de comparación. Creo que ya se viene con ese chip, ¿no? De decir, no, esto es lo mío. Entonces, por ahí, pero empezó hasta psicológicamente a mejorar la forma de expresarme, de dirigirme al público, etcétera, etcétera. Ajá. Cuando ya sale a las peñas, 15 años, ¿cuál sería su primer viaje fuera del país? Porque me habla de un chico que estaba organizando su grupo y tal vez él ya viajaba y capaz por ahí le inquietó, no sé, pues sí, a mirar otros rumbos, no sé. Claro, pero siempre fue mi mística no llevarme tanto al desapego de cumplir primero con una instrucción. Ya me invitó ya en ese tiempo, vamos para acá, pero yo aún no había acabado ni el colegio. Entonces tenía muy claro lo que tenía que hacer. Primero acabar el colegio, después seguir la universidad y después tratar de salir. Pero de ahí dentro de esos viajes, digamos, internacionales, porque al final cruzar la frontera ya se dice internacional, pues fueron unos festivales en Colombia, me acuerdo. ¿Ya es internacional? Claro. Entonces, por ahí empezó. De ahí después llegó ya esto de conocer ya más teoría de la música. Tuve la suerte de conocer a un maestro lojano, Agustín Ramón San Martín, director de la Universidad Técnica del Norte.
quien fue el mentor al que le estoy agradecido de que me haya dado la oportunidad de pertenecer al grupo de música de la universidad. Y fui casi como un hijo predilecto de él, porque, como les digo, tenía la habilidad de aprender rápido. Entonces ahí ya no era solo el charango, la guitarra, la quena, las zampoñas. Él ya me enseñó, por ejemplo, la flauta traversa. Ya me enseñó algo de violín. Ya me enseñó escalas, teoría musical, a ampliar más el conocimiento empírico y ahí con más teoría, que es muy necesario. Cuando se apoya uno en el empirismo, que es bueno, chéverazo, digamos yo, pero cuando se complementa con la teoría, es una fusión hermosa y poderosa. Pero ¿sabe qué? A usted no le he visto nunca con un violín. ¿Sigue tocando violín hasta ahora o solo fue en ese tiempo? En ese tiempo fue. Sí, después creo que me especialicé más en lo que son los vientos, un poco de cuerdas, percusiones. No le he dado mucho a la cuestión del violín. Tal vez sería, no sé, por, qué sé yo, pereza, desinterés, no sé. Pero el violín es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, porque ahí se notan bastante los bemoles y los sostenidos, que son muy diferentes, por unas comas que son imperceptibles al oído humano, así bien, tiene que ser un oído tísico, como decimos, para captar en sí esas comas, ¿no? En un piano, en una guitarra ya están hechos los trastes. Claro, pues solo los... Correcto, en un violín ya es otra cosa, inclusive en la voz también, donde se puede aplicar ese tipo de conocimientos y notas exactas. Gracias, Daniel, por comentarnos un poco de su historia, de cómo ha iniciado como artista, ¿no? Sí, fue difícil. Claro, difícil, como digo, porque ese tiempo no se podía nomás comprar instrumentos. Era bien jodido, disculpen el término. Sabe que se parece un poco mucho a la historia que también tengo, ¿no? Creo que somos de la misma. Yo tengo ya mis 41 y ya yendo a los 42, que no está tan lejos de los orgullosamente 48. Pero aparenta más edad, ¿verdad? Claro, así, son las canas. No, ¿sabe qué? Aunque yo era de 19, 18, siempre ha habido estas rayas. Los surcos del tiempo. Sí, ya yendo a otro espacio, ya más adelante, porque si empezamos a hablar de cada anécdota no nos va a alcanzar el tiempo, claro, pero quiero llegar a sus viajes. Vamos por los viajes, sí. Antes de ir a las composiciones, o cualquiera, o sea, le escuchamos. Claro, luego de que conocí a este personaje que les digo que fue mi mentor, este maestro Agustín Ramón San Martín, él me guió y me ayudó a aprender bastante. Cuando él decidió salirse de la universidad, me dejó como director de música de la universidad. Yo de haber tenido, era chibolo, unos 22, 21 años. Llegué a ser el director de música de la universidad. La verdad, habían otros compañeros que estaban ya años ahí y yo era el más chibolo, como decimos. Ellos tenían como ya 30 años, 35 años y de ahí, o sea, fue un golpe también para ellos decir que el más guambra le ponen de director. Por ahí hubo cierto choque, ¿no? Pero después... fuimos trabajando y se dieron otras oportunidades y después salió la oportunidad de irme a Europa. Ah, ya. Después, su primer viaje como artista fue a Europa. Cruzar el charco ya. Sí, específicamente a Alemania. Estuvimos allá en Stuttgart y en Frankfurt. Ahí tuve también la oportunidad de ir a estudiar, pero ya no instrumentos, sino canto. Ahí empecé yo a conocer más esta ciencia de cantar, porque no es nomás que uno tiene que soltar la voz y ya, son técnicas, son estudios, son ensayos, tal y cual como se hace con todos los instrumentos cuando se quiere perfeccionar. Entonces ahí aprendí más lo que es la ciencia del canto, la técnica vocal. Entonces ahí también adquirí un complemento a los otros instrumentos y apliqué lo que aprendí en el canto, en cuestión de teoría, también lo trasladé a otros instrumentos. ¿Hasta ese tiempo usted ya cantaba o no, todavía no?
Ah, esa es otra anécdota también. Verá, cuando llegué a la universidad, Ya. me voy a Regresemos a la regresar. técnica otra vez. Cuando yo llego a la técnica, yo tocaba vientos, guitarra, chévere, pero nunca me atreví a cantar. Y cuando quería cantar, mis amigos me decían, ve, cállate, estás desafinando, chuta, y te psicosean, ¿no? De ahí hacía segundas, terceras, bajas, así nomás. Pero una ocasión que el maestro que les comento, Agustín, me escuchó cantar. Y era una especie de imitación al canto lírico que él tenía, como fuerte, que él tenía una voz potente también, educada. Así como usted. Sí, más o menos. Entonces yo por imitación a él empiezo a cantar. Digo, este man, qué capo, cómo canta esa voz potente, como de tenor y todo. Entonces en una de esas le empiezo a imitar. Y desde ahí empezó. Y en una canción que no me acuerdo cuál era, me dice, al vocalista principal de ese entonces le dice, no, tú no vas a cantar, va a cantar el Daniel. Pero ¿cómo si el Daniel no canta? Él canta y punto, como director. Claro. Chuta, y ahí sí yo también decía, ahora hijo de puchicas, ¿qué hago? Y me lancé al ruedo y desde ahí empezó. Y desde ahí él vio también ese potencial y me recomendó irme a cierto instituto a aprender un poco más. Y desde ahí empezó también una especie de aprendizaje, digamos así que empírico y técnico. Como ya sabes técnicas, aprendes a usar tus instrumentos sonoros que están acá. Porque para cierto género utilizas ciertos huesos. Uh-huh. Y para otro género musical, salsa, utilizas otros huesos sonoros que tenemos por acá. Uh-huh. Entonces ahí empezó una búsqueda. A ver, para cuando voy a cantar rancheras o algo lírico, utilizaré cierta técnica. Cuando cantaré rock o cuando cante salsa o música tropical, utilizo otra técnica, otra posición, nasal o lo que conseguí. Entonces ahí empezó esa... Usted, en su experiencia de... tanto por estudiar y también por el empirismo y todo, y más que todo el don que cada uno creo que nace, ¿piensa que todos podemos cantar? Lamentablemente sí hay que decirlo, como docente también que alguna vez fui en la universidad, esto es un don. Yo he tenido, hay 3 tipos de estudiantes, los que nacen, los que se pueden trabajar a algo para que puedan llegar, o los que nunca dan. El asunto es Dios nos da herramientas, y la herramienta primaria en la música es el oído y el sentido rítmico. Pero hay personas que o bien no tienen el sentido rítmico o peor no tienen oído. Y por más que tú le das la nota en el do en el piano y no le agarran, no le agarran, no dan. Hay otras personas que son 50-50, que se les puede trabajar. Y hay otras personas que le das la primera nota y ese es do, ya. Te dan, o sea, hay que decir la plena, o sea, ya, pero por ahí empezamos, ¿no? Pregunto esto porque no tengo mucho el don, pero intento cantar, canto un poco, pero sí me gustaría mejorar un poco. Si me dan una nota, o sea, sí soy de los... tiene el oído. Sí, o sea, esa parte voy, pero me voy a la parte de que, digamos, tiene una voz potente, pero no tiene esto, entonces es imposible cantar. Sí. Ya, sí. Entonces yo tengo esto, pero no tengo la voz explosiva. Sí hay cómo trabajarla. Entonces sí hay cómo trabajarla. Claro, es que cuando hay la materia prima, sí se puede hacer algo, como le decía. O sea, sí se puede trabajar, sí se puede mejorar. Vean muchos cantantes que, o sea, porque han recibido clases de canto, cantan ya medio, a diferencia de otros personajes que no dan. Por ejemplo, voy a tomar algo histórico, el mismo Pedro Infante, si usted le ve las canciones primeras, es súper con un vibrato bastante medio feo. Recibió clases de canto, inclusive hasta el color de voz mejoró, porque él ya se instruyó, ya empezó a tomar clases de canto y empezó a ver los potenciales que tenía esa voz. Al principio Pedro Infante, uno de los mejores cantantes mexicanos en la cuestión de que aplica la técnica del bel canto, si le escuchan una voz no tan bonita, pero después,
uno de los mejores cantantes. Tal vez alguna referencia de sus primeras canciones y luego alguna canción que se acuerde para darnos cuenta, ¿no? Porque de pronto aquí no estamos escuchando expertos en canto, expertos artísticos, ¿no? Sino es una gente popular que queremos aprender, ¿no? Pero si me dan un ejemplo, pues lo comprendería y lo captaría mejor, ya, ¿no? Claro, a eso voy. Sí. Verán, cuando hablo yo de bel canto es cuando utilizo la resonancia casi en su 100% de este aparato. Es como el cuerpo de la guitarra. Hay cuerdas, pero si no hubiera ese cuerpo, no se amplifica. Entonces, sin utilizar la fuerza ni tensionar a las cuerdas, se puede llegar a una voz bastante potente. Voy a hacer un ejemplo nomás, ¿no? Con la técnica del bel canto es... ¡Oh! Para que no sature mucho. ¡Oh! Entonces, no se utiliza la fuerza, sino se utiliza aquí el aparato resonador que se amplifica el sonido. La misma nota, pero ahora sin esto. ¡Ah! ¿Sí? Solo como acá. Sí, solo aquí nomás. ¡Ah! Ahora más nasal. ¡Ah! ¿Sí? Son diferentes posiciones que uno se puede hacer en la misma nota, casi con la misma flujo de aire. Se puede variar el tono de voz para incursionar en ciertos géneros, porque no me voy a poner a cantar salsa con por la esquina del viejo barrio. Pues, no cala, ¿no? No hay el swing. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Canto más nasal. Más o menos. No, sí, ejemplo. Gracias. Ese ejemplo nos ayuda mucho. Como le digo acá, como artistas un poco nos comprendemos, ¿no? De las técnicas, de las cosas, tips que hay. Pero como digo, acá quieren escuchar también cómo es. Gracias, Daniel. Y creo que este episodio está saliendo muy bien, hasta para quienes... Mientras más relajado sea, mejor. Inclusive, tras cámaras estábamos hablando con el Tavi de que la mayoría de gente espera ver un programa chacharoso, donde a veces se hacen hasta bromas medias indecentes y no tan productivas dentro del ámbito cultural, inclusive social. Pero mientras lo hagamos así ameno, como una conversación entre amigos, sin tanta corbata, va a salir mejor y espero que estas vivencias, estas vidas que nosotros tenemos como músicos inspiren sobre todo a muchos jóvenes. Y esto siempre me gusta decir en los podcasts o entrevistas, que quitemos ese mito de que los músicos somos drogadictos, borrachos, somos mala fe, o sea, somos de última. No, la música es una profesión, creo que de las más mágicas y bonitas que puede haber. Por eso quiero insistir en jóvenes que nos están viendo, de que le vean a la música como una profesión. Y en una profesión, ustedes son los que mandan. Si quieren ser más profesionales o quieren ser uno más del montón. Entonces, ahí está en cada decisión de ustedes. Ser un buen músico, ser un buen arquitecto, ser un buen albañil, a mucha honra. Todo está en cada uno de ustedes, en la toma de decisiones y en cómo quieren o qué quieren proyectar o ser en la vida. Gracias por esas palabras, Daniel. Nos motiva mucho a los que somos artistas y seguiremos siendo artistas. Para ir como ya tomando la puerta del final, háblenos de sus viajes. Bueno, para mí Europa, en donde hemos compartido, ¿no? A eso quiero ir más directamente. Sí, vamos a hacer una diferencia. Verá, Europa fue una escuela. En el sentido de que chúticas allá se tocaba en bares y en las calles. Pero la diferencia de tocar allá en las calles no es que, pobrecito, la pena. No, allá te pagan por el arte que haces. O sea, es un pago al arte, al artista callejero, que no solo éramos los sudamericanos, ¿no? También eran de muchos otros pueblos, inclusive europeos. Pero fue una escuela para sobrevivir, porque ahí en mi época vivíamos corridos de la Ornunzán, que si es que nos veían ahí,
o bien nos metían al tarro, o si no nos deportaban. ¿Le tocó ir al tarro tal vez algún rato? No, me salvé de algunas veces, pero sí algunos otros compañeros pues llegaron a esa situación y sí era una escuela de sobrevivencia, porque tocaba estar así. Y viene, con la quena así, viendo a ver a qué hora llegan, y si es que venían, corre, ya. Después pasé a Estados Unidos, ya otra visión, ya íbamos a festivales de los estados, con un grupo con Ecuador Manta, ya era, digamos así, como que subimos de nivel más profesional, ya llegábamos con tremendos equipos, etcétera, etcétera, ya tocábamos música tropical mezclado con instrumentos andinos. Ahí empecé ya también a aprender la música tropical en el saxofón, en la guitarra también, porque ahí teníamos amigos de Puerto Rico y de Nicaragua, que también son más expertos en esto del son cubano, de la salsa, que está mal dicha, ¿no? Porque los cubanos se enojan cuando dicen salsa. El propio nombre es son. Entonces, okay. Después ya pasé a Corea del Sur, y ahí otro mundo, ya totalmente al occidental, inclusive en la gastronomía. A adaptarse al tipo de comida picante fue terrible, pero después sabroso. Ya empecé a degustar otras cosas. Y después, justo en un festival que hacían ahí en Sur Corea, les llegué a conocer a los Sisai. Ahí ya a los Sisai Corea. Sisai Corea y Sisai Japón. Ah, ya, ok. Ahí fue cuando le conocí a Luchito, al gran jefe. Luis Maiwa, si no lo conocen, el gran jefe le decimos. Y ahí empezó ya el contacto y hubo la invitación para después estar una temporada con el grupo Sisai, un reconocido grupo otavaleño que ya tiene 25 años, ya creo que están en Japón, ¿verdad? Están en los 30. Chutica, este año es los 30. Entonces ahí también fue una experiencia también bastante enriquecedora. ¿Por qué? Porque era más profesional todavía. Yo me quedé quieto porque vi otra forma de trabajar. Se llegaba a los teatros, se llegaba a los moles con una precisión, especialmente cuando se hacía conciertos en teatros, una precisión. A ver, la luz aquí, en el tiempo tal, empezamos tal, se acaba la primera parte tal. O sea, eso también fue una especie de educación en ese sentido, Japón. Y después también con el mismo grupo hubo la oportunidad de irnos a China. En el también, 2010. Chuticas, ya ni me acuerdo. Sí, 2010. Ahí fue una expo de Shanghai. Wow, una experiencia millonaria para mí. ¿Por qué? Porque se aprende bastantes cosas, otros países, otras culturas, y uno se amplía mucho más el espectro cultural para inclusive para aplicarlo acá en nuestra tierra, ¿no? No solo Ecuador, sino Latinoamérica. Entonces, creo que, como les digo, chicos, el ser músico es un privilegio. La música es una visa que casi nadie la tiene, y con ellas, yo, como les digo, vengo de una familia humilde donde era casi imposible comprarme una guitarra, pero jamás me imaginé irme a Japón, a China, Estados Unidos, a Europa, y no sé, qué más venga después. Pero eso creo que para mí, lo recalco, es una bendición de Dios, y que de alguna forma sí lo he aprovechado de la mejor forma, porque a veces sí había compañeritos que por esto de vislumbrar, y lo digo porque quiero que este programa sea muy abierto, que las peladas, que las drogas, que el trago, y se perdían totalmente, y todo lo que se ganaba se perdía ya mismo. En cambio, yo sí digo, de la música yo hice la casita, el carro, ayudé a parientes, como quien dice, sí se gana con la música. Así que es falso de que con la música no se gana. Sí se gana cuando se le direcciona de la mejor manera. Tal vez hay que ponerle un poquito de dirección así bien puesta, ¿no? Y bien enfocados, claro. Porque, digamos, en la actualidad los jóvenes cada vez son más, ¿cómo decir?, desequilibrados. Creo que la sociedad misma ahorita, todo está hecho con la tecnología más que todo, ¿no? Porque no es la misma edad, la misma generación de nuestro mismo tiempo que ahora. Ahora los jóvenes sí hay que
tenerlos, ¿no? Tenerlos ahí. Y gracias, Daniel, por sus consejos que vienen de la experiencia, de lo vivido, no solo aquí, sino también en otros países, de otras culturas. Y pues unas últimas palabras de parte suya para estos jóvenes que están todavía como sigo, no sigo. ¿Qué paso? ¿Me viajo mejor a Estados? ¿Dejo el país? No sé, o sea... No, el mejor consejo que yo les puedo dar es de que siempre confíen en alguien que no les va a fallar nunca. Y no quiero ser curuchupa ni fanático, pero siempre apóyense en Dios, ¿no? Es algo que nunca les va a fallar. Si no tienen algo en qué basarse, básense en Dios, de que Él les va a siempre guiar. Segundo, siempre se van a equivocar, como todos nosotros, pero que esas equivocaciones siempre sean con una balanza, o esas decisiones, mejor dicho, siempre sea con una balanza. A ver, ¿qué me conviene? Esto otro, y hagan siempre un balance para irse por el camino que ustedes crean correcto en ese momento. Quizás se equivoquen, pero eso también les va a fortalecer para obtener experiencia. La experiencia solo lo da los años, y las equivocaciones, y los tropiezos, y las caídas. Lo importante es levantarse de esas caídas o tropiezos para seguir, porque si no, si se dan rendidos con el primer tropiezo, ahí sí estamos mal. Y sobre todo también creo que estamos fallando algo nosotros, mi estimado, porque nuestra generación es bastante permisiva. Le dejamos a los guaguas ahí con esta arma que es el internet, igual, que cuando se la utiliza de buena forma es una herramienta súper grande, tremenda, pero dejarle a los guaguas ahí que vean pornografía, que ni siquiera saben lo que ven, los padres, que vean pornografía, que estén viendo cosas que les lleva a la perdición en muchos aspectos, en buscar hasta su identidad de género, de sexo, de inclusive y ideológicamente irse con cosas que le van a perjudicar inclusive en su cuerpo y en su mentalidad. Entonces yo creo que en ese sentido, haciendo un análisis más amplio, nuestra generación, estamos hablando de los que tenemos ahorita unos 40 a 60 años, creo que estamos fallando en esto de ser muy permisivos. Y a veces por descuidar, un minuto puede ser fatal para un muchacho. Un minuto, que a veces no sabemos qué están viendo y por ahí se pierden. Falta de control, amor y control, como dice esa canción de Rubén Blades. Ajá. Muchas gracias. Esta conversación amena llega gracias a nuestros auspiciantes como Hatuxen, Mercado de Cotacachi, Serajem Jan Cotacachi y también Desayunos Majana. Gracias por acompañarnos, Daniel. Ha sido una grabación de este podcast muy, muy interesante, muy, muy ameno. Pues esperando que en alguna otra ocasión nos encontremos en otro programa, en otro episodio, tal vez con más temas, porque hablar con Daniel es hablar de muchísimos temas, nos falta el tiempo. Sí. Y pues esto ha sido el episodio de América en el Tiempo y nos estaremos viendo en otro. Nos vemos. Chao, chao.